Hola, bienvenidos una vez más a Oman, historias del arte y el judaísmo, o historias del judaísmo y el arte, como prefieras. Sea como sea, aquí hoy vamos a glosar la trayectoria de la memoria de Shmuel Alexander Katz Sander, un pintor israelí, dibujante, caricaturista, muralista, ilustrador, kibutznik, pianista, humorista y de Aleph hasta Tav artista, con hitos espectaculares en su dilatada carrera, como exponer en Irán o en Egipto, y hoy ser uno de los nombres mayúsculos del arte israelí en el mundo. Shmuel Katz había nacido en Viena el 18 de agosto del año de 1926. Sus padres eran de origen húngaro y muy ortodoxos. Su padre era Hassan en la sinagoga de Viena, aparte de un tenor de bastante éxito. Sin duda alguna, esto fue lo que influyó sobre los primeros estudios de Katz, que empezó a estudiar hebreo en Talmud Torah y también piano, porque en principio sus pasos iban a estar encaminados hacia la música. Poco después, en 1938, cuando los nazis llegan a Viena, la familia huye a Hungría y se encuentran con que en 1944 los mismos nazis también entran en Hungría y, como todos los judíos de su zona, lo recluyen en el gueto de Miskolc. Después él escapa a Budapest, donde se refugia en la Casa de Cristal, que a la sazón pertenecía a la Embajada de Suiza en Budapest. Allí está conociendo el mundo del sionismo y tiene las primeras nociones artísticas. Allí es donde se enrola en Anoar HaTzioni, el joven sionista, esta organización, y también a Shomer HaTzair. Después, en 1945, después de haber adquirido estas primeras nociones artísticas en el gueto, emprende los estudios universitarios de arquitectura, pero los abandona al año porque intenta llegar en barco a las costas israelíes bajo el impedimento del mandato británico, lo que se llama la Aliyah Bet, la inmigración no legalizada por quien entonces mandaba en Israel, el imperio británico. Es capturado y lo internan en un campo de detención en la isla de Chipre, donde empieza a realizar unos grandes avances dentro del paisajismo e incluso de retratos de confinados como él. Después, por pertenecer a Shomer HaTzair, acaba consiguiendo en 1947 el documento que le permite emigrar a Israel, y en 1948, después de haber pasado una temporada en un kibutz, funda con unos amigos el kibutz de Ga'aton, en la Galilea occidental, cerca de Nahariya. En 1948 también empezó su etapa como caricaturista de la realidad de los soldados de Tzahal. Y en 1949 empieza ya a dedicarse profesionalmente al arte, al sustituir al director de un seminario infantil, y hasta 1953 dibujando y creando las historias de Hasabamba,
un personaje que es muy familiar para todos los israelíes que hayan nacido en Israel y que hoy tengan alrededor de unos 60 años. De igual manera, empieza a exponer en el Museo de Tel Aviv los cuadros que podemos encuadrar, valga la redundancia, por la etiqueta didáctico-crítica del realismo social inherente al estilo de el Kibbutz HaArtzi. Y en 1954, por beneficencia de esta institución, de Kibbutz HaArtzi, comenzará una nueva etapa porque se va a estudiar a París. En París se matriculó en la Escuela Nacional de Bellas Artes, una de las mayores instituciones internacionales para poder formarte como artista, y allí aprendió dos técnicas que él va a poner en práctica rápidamente a su regreso a Israel: litografía y fresco. De hecho, lo primero que hizo al regresar a Israel fue decorar el comedor del kibutz de Ein Amifratz. También empezó a trabajar como editor gráfico del periódico Al Mishmar y se convierte en el caricaturista político de agudísimo dardo sobre la actualidad israelí a finales de los años 50. Cuando llega la época de la Operación Sinai, él también se enrola en el ejército como cartógrafo del Chahal y también como dibujante militar hasta la Primera Guerra del Líbano. En 1958 realiza un viaje a África Oriental que para él será verdaderamente decisivo, porque bajo los cielos africanos reconoce haber descubierto su propio estilo. Cuando un artista consigue conocer el propio lenguaje de su arte, está en la plenitud, y esto se materializa pocos años después, en el 1961, cuando recibe el primer premio de la Segunda Bienale de París por la maravilla de sus acuarelas sobre los paisajes jerusalemitanos. Además de cierta relevancia internacional, esto le provoca un reconocimiento total como artista en Israel, y empieza a tener un gran número de exposiciones individuales, tanto en el Museo de Tel Aviv como en otros lugares, como puede ser Haifa, y también a pasar a ser el diseñador gráfico de entrañables y conocidísimas compañías israelíes como pueden ser Arkia o Elite, donde va inoculando su estilo al subconsciente colectivo de la nación israelí, con esta especie de geometrismo delicado, de líneas delicadas que son reminiscencias del cubismo, pero que él armoniza entre el espacio rellenado y el tono del color elegido, con fondos que se vuelven primordiales dentro de la composición, porque a diferencia de muchos artistas, Katz tiene tanta importancia el fondo como la figura primordial. Entonces, esto es muy de agradecer al ojo humano y al alma sensible. También fue ilustrador de los juicios celebrados en Jerusalén
a la bestia humana conocida como Adolf Eichmann, y estas ilustraciones están hoy conservadas en el Museo del Holocausto Yad Vashem. En 1976, antes de la revolución islámica en Irán, fue a Teherán y tuvo una exposición individual donde mostró a los iraníes y a los judíos de Irán sus maravillosas acuarelas de Jerusalén, hoy reproducidas hasta la saciedad en postales y en pósters y todo tipo de merchandising, incluso en sellos, porque por ejemplo la portada del libro Apartamento en alquiler de la gran poetisa Lea Goldberg tuvo tal éxito que fue reproducida en sellos por el servicio postal de la autoridad israelí. En 1979 también vuelve a Egipto con un grupo de periodistas israelíes dentro del marco de las conversaciones de paz con Egipto, y en el Cairo entrevistando a Anwar el Sadat, él lo retrata en directo. También fue ilustrador y caricaturista para periódicos muy conocidos por todos como son Ma'arif y Yediot Aharonot, y decir que este gran pacifista, miembro de la organización Shalom Achshav, falleció con 83 años de edad en el hospital de Naharía en el año 2010, después de haber recibido el lápiz de oro del Museo Israelí de Caricatura y habiéndolo recibido años antes también del Estado de Hungría, haber sido el Premio Nordo de Arte de Tel Aviv en 1974, además de que, como hemos comentado, en 1961 premio por sus acuarelas de paisajes de Jerusalén, y haber practicado una vida totalmente dedicada al arte, donde contamos más de 100 exposiciones individuales en todo el mundo. Shmuel Katz, una pieza indispensable para conocer el desarrollo del arte israelí. Y esto ha sido todo por hoy en Aoman. Esperamos que estemos aquí pronto con una historia distinta.